No sé si os ha pasado una vez. Lo escuché esta semana o la pasada, lo escuché en una entrevista que le hacían a un periodista y hablaba de una situación, una experiencia que le pasaba y cuando la explicaba me acordaba. Y eso me llevaba pues, para utilizarlo hoy como una ilustración, una introducción. No sé si os ha pasado alguna vez el ir por la calle y percibir, oler un perfume que te recuerda a algo o a alguien. A mí me ha pasado con la colonia o el masaje que utilizaba mi padre después de afeitar. Y eran de aquellos potentes, el Barón Dandy. No sé si en América Latina estaba esta colonia, el masaje, el Barón Dandy. Y la verdad que olía a distancia, aquello olía a distancia. Se la echaba allí en el lavabo y por donde pasaba, por todo el piso, mi padre, lo olía, ¿no? Y una vez por la calle pasó un hombre por mi lado y clic. Y el olor me llegó hasta dentro de mi nariz, ¿no? Y me venían recuerdos pues, de mi padre. Venían recuerdos de mi padre. Es increíble lo que tenemos almacenados aquí en nuestra mente. Es increíble. En nuestra mente, un perfume es igual a un recuerdo, ¿no? Y aquello desencadenaba todo tipo de vivencias que tuve, ¿no? Con mi padre. Cuando estaba aquí, mi padre falleció. Pero me venían todos los recuerdos que había tenido yo con mi padre, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que aquello, en este caso, el perfume, dejó huella en mi mente. Dejó huella. También dejan huellas nuestras manos, allá donde ponemos las manos, vamos dejando huellas. Es una de las cosas de las cuales somos diferentes los unos de los otros. Podemos tener el mismo color de piel, tener el mismo color de ojos, los mismos labios, podemos ser padre e hijo y tener cosas muy parecidas, pero las huellas al final son distintas los unos de los otros, ¿no? Sobre todo cuando tenemos niños chicos y tocan todo y van dejando todo marcado allá por donde pasan. Sobre todo cuando comen una galleta, lo van dejando impregnado allá donde pasan, galleta y huella. Van impregnando, ¿no? Qué bonito, cuando toca después limpiar, ¿no? Y esta comparativa me gustaría utilizarla en nuestra vida cotidiana, ya que una vez hablando con un amigo le decía que tenemos que dejar huella en este mundo, durante nuestra vida, a las personas que nos rodean. Tenemos que ir dejando huella, porque parece que si no dejas huella al final parece como si no hubieras vivido aquí en este lugar. Y esto lo quería comparar a nuestra vida cristiana. Los cristianos tenemos mucho que ver en esto, de dejar huella. Y vamos a ir a Mateo 5, a partir del versículo 13. Espera que voy a cerrar, que lo tengo aquí, ya la tengo aquí imprimida. Dice, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Creemos eso? ¿Que somos sal, esa sal que necesita la gente de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de este país o de donde venimos? ¿Hemos sido sal en ese lugar? Tenemos que transmitir lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestro vivir diario, dejando huellas, impregnando donde vayamos, como los niños pequeños con las galletas. Tenemos que ir impregnando allá por donde pasamos. La sal tiene muchos usos para condimentar nuestros alimentos. Sabemos que cuando uno hace algo de comer, uno de los ingredientes más importantes es ese punto de sal. Ese punto de sal que todo el mundo se queja. Está un poco saladito. Échale. Te has pasado o no has llegado a ese punto de sal, ¿no? Qué importante, ¿no?
ese punto de sal. Y ahí es donde estamos nosotros, donde podemos dar ese enfoque de Dios real a la gente que nos rodea. Ya que muchas veces lo tienen distorsionado, lo tienen como desenfocado. Es como el catalejo, ¿no? Cuando no está bien enfocado, si lo veo nublado, sí, sé que está, pero no lo acabo de ver. Tenemos que acabar de ajustar a la gente que nos rodea, o sea, explicarle quién es Dios realmente. Tienen un Dios distorsionado. El mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, tenía que darle también ese enfoque, de nuevo a los fariseos, a los estudiosos de la ley. Sabían mucho, pero que tenía que darle de nuevo ese enfoque a las personas que vivían en esos tiempos de religiosidad, para que conocieran quién era realmente ese Dios. Repito, creemos que somos sal. La sal también se utiliza para conservar alimentos y para fertilizar el suelo y retener el agua. ¿Para qué? Para que libere los minerales y estimular el crecimiento en la tierra. Qué interesante, ¿no? Esta última parte. Para fertilizar y preparar la tierra. Cuando lo comparamos o llevamos a nuestra vida espiritual, tenemos un trabajo como sal que somos. Tenemos aquí una bolsa, ¿no? Y ahora viene lo difícil. Tenemos que sembrar la palabra, sea con nuestra actitud, hablando, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de reaccionar en las adversidades y en las pruebas, cómo hablamos a nuestra pareja, cómo educo a mis hijos, cómo hablamos con las personas que nos relacionamos. Dice Colosenses 4, 5, 6, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y etcétera, todo esto que hay en la bolsa es como nos ve la gente. ¿Cómo ven a Diego? Una bolsa transparente, podría utilizar una bolsa blanca, una bolsa negra para que no se viese. Ya está bien. Para que no se viese. Pero así es como nos ve la gente, realmente. Todas estas cosas nos ven alrededor, por allá por donde pasamos. Y es importante saber quiénes somos y reflejar esa sal que decimos ser. Y este ejemplo me da paso pues hasta los siguientes versículos. A la luz del mundo. Dice que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos esa sal que necesita el mundo. También somos esa luz que no se puede esconder, que no puede pasar inadvertida. Y somos esa ciudad que está en lo alto y se tiene que dar cuenta este mundo que necesita de Dios. Vemos las luces de emergencia. Ellas están ahí colocadas, tienen una función, ¿no? Y cuando hay un problema de energía, que se va la luz, que se va todo, que se va y se queda el local a oscuras, ellas se encienden para que veas la puerta de emergencia o el camino de salida, que puedas salir en un caso de emergencia, que esté todo a oscuras. Nosotros estamos viviendo en este mundo de mucha oscuridad, de mucha niebla, mucha cosa que no acabas de ver bien, ¿no? Pero como esas luces no nos podemos esconder. Como dice la palabra, no nos podemos poner debajo de un almud. El almud era un recipiente donde se tomaban las medidas para la comida, para los cereales.
todo lo que se recogía. Era una forma, una medida, era como un tiesto. Y claro, la luz, si tú tapabas la luz, pues no podemos tener ese almud encima. Tenemos que hacer brillar la luz para que las personas puedan ver puertas de salida, puertas de emergencia, puertas de libertad. Porque creemos que a través de la sangre de Jesús hay libertad y liberación. Como dice el mismo Jesús en su palabra en Lucas 4:18, porque creemos que a través de la sangre de Jesús, en Lucas 4:18, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Y este mundo está lleno de personas rotas interiormente, personas cautivas y atadas a vicios que no van a ningún lugar, ciegos espirituales, desenfocados de quién es Dios realmente. Gente que quiere ser libre y no sabe cómo romper cadenas. Pero ahí estamos dispuestos, como estamos diciendo cada domingo, se está diciendo, estamos dispuestos nosotros a dejar huellas con nuestros dones, con nuestros talentos. Pero primero tenemos que creerlo, que somos sal y luz. Segundo, ver las personas que están necesitadas. Tenemos que ver lo que tenemos a nuestro alrededor. Están necesitadas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y tercero, cuando tengamos estas dos cosas, empezaremos a dejar huella. Empezaremos a dejar huella. Y esto lo podemos ver en Jesús, que dejó huella. Después de 2000 años, se sigue hablando de él. Después de 2000 años, su palabra permanece. Como dice en Isaías, se secará la hierba y la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. También lo hizo en aquel momento, ya que cada vez que hablaba con alguien, había un pequeño o un gran cambio en esa persona. Un cambio para bien. Y si no, en aquel momento la hizo pensar qué estaba realmente su vida, cómo estaba realmente su vida en ese instante. Jesús, una playa, 2 barcas. En cada barca, una pareja de hermanos. Un día cualquiera para aquellos hermanos. Hoy puede ser un día cualquiera. Nunca pienses eso, nunca pienses eso. Cada día Dios te puede y me puede sorprender y tener encuentros increíbles que cambien tu vida y la mía. Siempre tenemos que estar con expectativa de lo que Dios va a hacer. Y lo vemos en Mateo 4:18-20. Dice que andando Jesús junto al mar de Galilea vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hubo ahí un momento radical en Pedro y Andrés. Pero no quedó todo allí, sino que después también lo hubo en Jacobo y en Juan, en la misma playa. Uno estaba echando redes en el lugar donde no tenían que echarlas, lo dice en otro evangelio. Y allí también estaban Jacobo y Juan. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Unos echando redes y otros remendando redes, porque estaban rotas. ¿Cómo estamos nosotros en esta mañana? ¿Estamos echando redes en lugares equivocados en nuestra vida? ¿O intentando arreglar nuestras redes a nuestra manera, a nuestra propia fuerza? Hay una invitación a seguir a Jesús, a dejar aquellas cosas que nos atan. Y Jesús quiere dejar huella en nuestra vida. Quiere hacer cosas nuevas. Jesús dice, sígueme. Lo dice aquí en Mateo.
Pero aún hay más, sigamos leyendo, 24, 25. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Dice que su fama se difundió por toda Siria, que le seguía mucha gente. Vaya día tuvieron Simón, Andrés, Jacobo y Juan. ¿Fue un día cualquiera para ellos? Para nada, para nada. Yo creo que quedarán impactados. Yo me pongo en su lugar y me imagino que al caer la noche, ese mismo día que uno está ya más tranquilo, si os ponéis en el lugar de ellos, yo creo que a la hora de descansar, a la hora de irse a dormir, dirían, ¿esta mañana estábamos en la playa echando nuestras redes? Yo echándolas en su lugar que me dijo de cambiar y tú reparándolas. Lo de cada día. Hacía lo de cada día. Y conocimos a Jesús. Y estuvimos a su lado y pudimos ver las maravillas que hacía durante el día. Lo que ha hecho hoy en todo este día. ¡Wow! Déjate sorprender con Jesús. Déjate sorprender por Jesús. Jesús iba dejando huella allá por donde pasaba. Iba marcando a aquellas personas que no tenían luz, que tenían necesidades físicas, pero también espirituales. Lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Y primero escuchaba. Segundo, actuaba para sanar, para corregir, para enseñar. Escuchaba al centurión, al publicanos, a pecadores mientras comían juntos en la misma mesa, a la mujer samaritana, al leproso. Primero escuchaba, luego actuaba. Y así dejaba huellas a las personas, dejaba huellas. ¿Y cuánto tenemos que aprender de él, no? En esa forma de escuchar y luego actuar. Este mundo pues no le gusta escuchar, porque simplemente oímos. Y luego hablamos de lo nuestro. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Te viene alguien y te dice, tengo un dolor que me viene de este hombro hasta este. Y es que no puedo dormir en toda la noche, no sabía ni cómo ponerme ni nada. Y la otra persona que se ponía enfrente suyo como si estuviera escuchando o oyendo, dice, anda, quita, que yo, mira, entra a mí por el codo, me viene por aquí, pero es que me baja por la parte de atrás hasta la rodilla y claro, cuando me voy a sentar es que no puedo. Y el otro se queda. Esa persona en ese mismo instante lo que estaba buscando era una solución a su problema o quizás algún remedio para mitigar, ¿no?, el dolor, pero no para irse más desanimado de lo que había venido antes. Por eso cuando alguien escucha, hay gente que se queda sorprendida. Se queda sorprendida. Y entonces estamos empezando a dejar huella. En el momento que empiezas a escuchar a una persona que viene con una necesidad, yo lo digo en forma de broma y eso, pero seguro que os habéis encontrado con alguna así, ¿no? Cuando damos palabra de ánimo a esta persona necesitada, estamos dejando huella. Cuando dice la palabra, cuando lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen, estamos dejando huella. Y muy importante, estamos empezando a sembrar. Hay un dicho sobre Atila, el rey de los hunos, del cual se decía que allá por donde pasaba no crecía más la hierba. Pero Jesús, para mí, es el contrario. Es como la primavera. Allá por donde pasaba hay un nuevo renacer en las gentes. Hace un tiempo atrás, nuestra vida antes de conocer a Jesús era como el invierno. Esa época fría, árida, sin fruto. Pero todo eso se ha quedado atrás. Y ahora hay un presente y un futuro lleno de luz y de esperanza.
Y eso también lo tenemos que transmitir nosotros a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Que hay vida en nuestro interior. Porque el Señor nos ha marcado a nosotros. Ha dejado huella en nuestro interior. Como dice en Efesios 1:13, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y Él nos va transformando día a día. Tenemos que ser versículos andantes. Transformar la palabra en acción. También lo hemos visto estas últimas semanas. Lo que predicamos, hacerlo realidad. Ellos, las personas que no creen, están expectantes cómo reaccionamos a las situaciones más contrarias, más adversas. Tenemos que marcar diferencias en la hora de afrontarlos con nuestra fe. La fe no se hereda. Puedo tener yo fe y tener un hijo, o no se hereda, no va por la sangre, no se hereda. Se transmite con un buen tiempo de calidad. Cómo yo reacciono, él, mi hijo, lo podrá ver. O un amigo, cómo la forma que yo reacciono, verán algo. Las cosas, la fe no se hereda. Y es una forma de, a la hora de transmitir con nuestros hechos, estamos dejando esa huella. Dentro de mi casa, con nuestros hijos, con nuestra mujer o marido, o hacia todos los círculos que nos rodean, sean vecinos, amigos, trabajo, etc. Dice 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor, como decíamos al principio, tenemos que manifestar el olor de su conocimiento a las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Quién ha ido alguna vez a algún nacimiento de un río? Una vez estuvimos hace un tiempo en Huesca, en la zona del Pirineo, y la verdad es que nunca la había visto. En la tierra, cómo burbujeaba el agua de la tierra y no dejaba de salir agua de ese lugar. Y parecía mentira que de ahí empezase a manar el agua, ¿no? Pues así tienen que ser nuestros corazones. Nuestra forma de actuar con la gente a nuestro alrededor. De que está fluyendo aguas sin parar y que nos sacian. Esas aguas nos sacian. Y que ellos también pueden beber de esa agua. También nos encontraremos a esas personas como el joven rico. También nos podemos encontrar. Hemos visto a los pescadores que siguieron delante de él, detrás de él, ¿no? Y lo vemos también al joven rico en Lucas 18:22, donde dice Jesús, aún te falta una cosa. Una, ¿verdad? La has cumplido todo, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús sabía cuál era su punto débil, a lo que estaba él atado, a sus riquezas. Sí, lo cumples todo, pero te falta una cosa. Dejar estas cosas materiales. Son estas personas a las que hablarás en algún momento y no cambiarán. Pero también les haremos pensar. Les haremos pensar sobre lo que realmente es Dios. Aquel joven, dice la palabra, el joven rico, se fue triste, dice la palabra. Pero no sabemos qué pasaría al cabo de unos años. No lo sabemos. No habla ese joven rico al cabo de unos años. ¿Qué pasaría al final de su vida? No lo sabemos. Pero dice Proverbios 19:11, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. En ese momento, el pensamiento de aquel hombre eran sus riquezas. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchas veces piensas que no me ha escuchado o pasa de mí, de lo que Dios es y que es un Dios real, pero no lo sabemos qué pasará dentro. Hay gente que puede cambiar en el mismo instante, pero a veces que pasan las semanas o pasan años y todavía... no lo tenía apuntado, pero mis primos, ellos nacieron en una iglesia evangélica con mi tío allí en Tarragona.
cuando llegó una edad, se fueron de la iglesia. No están yendo a la iglesia todas. Pero cuando nos hemos encontrado, siempre me dicen, yo me acuerdo, y se decían cosas muy bonitas y cosas que me hacían bien. Y yo aún me acuerdo de las canciones que se tocaban, pero lo recordaba con cariño. Con cariño. Pasa que les falta que toque de nuevo al Señor, ¿no? Y pues eso digo que muchas veces parece que siembras, pero no sé cuándo será la recogida, ¿no? Y me acordaba de mi familia de Tarragona, ¿no? Y me acordaba, cuando leía este versículo, me acordaba de mis primos, ¿no? Y eso es lo que puede pasar con nuestros amigos, ¿no? Que lo puedes hablar en ese momento y que digan, esto es un rollo, yo paso. Pero bueno, no sabemos. Dios, si es el momento, va a actuar y esa persona va a cambiar y va a dar ese paso de fe. Ese consejo dejará huella, por muy fría que sea esa persona, seguro. Lo que no tenemos que andar de puntillas en la orilla de la vida, sino a veces que pasamos así como de puntillas, así por la vida. Tenemos que pisar fuerte, porque la gente cada vez hay más en contra de Dios. Tenemos que pisar fuerte, tenemos que seguir luchando y no pasar de puntillas, que no me vean, que no me digan. Voy a acabar con Josué, capítulo 4, del 1 al 10, y leyendo lo del tema cuando dejan las 12 piedras del Jordán. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo, Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, cuando vuestros hijos preguntasen a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan esas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Y cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de un monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes, que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Ellos dejaron huellas en aquel lugar, dejando esas piedras, unas en mitad del río Jordán y otras al salir, para que sus generaciones, sus hijos, sus nietos, todas las siguientes, cada vez que pasaran por allí dijeran, ¿estas piedras? ¿Qué son estas piedras? Y poder decir, Dios nos abrió las aguas del río Jordán y pasamos en seco. De lo que Dios, las maravillas que había hecho Dios en su vida, con su pueblo. Seguro que tú tienes tu piedra. Seguro. Cada uno tiene una piedra esta, seguro. Yo la tengo aquí física, ¿no? Pero esta piedra significa lo que Dios ha hecho Dios en tu vida.
Y cuando te pregunten por esta piedra, tú podrás dejar huella a través de tu respuesta y a través de tu testimonio. Quizás la pongas aquí y la verán y preguntarán. Lo estoy haciendo a modo de ilustración, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos una piedra de lo que Dios ha hecho en nosotros. Sea a través de un cambio importante en nuestra vida, de entender de quién era ese Dios real, de milagros que ha hecho en nuestra vida. Todos tenemos esa piedra en nuestra vida. Y tenemos que dar testimonio, igual como hizo el pueblo de Israel. Y Dios se lo dijo. Dar testimonio. Y cuando os pregunten qué ha pasado en vuestra vida, decirle, pasé por el río Jordán y Él lo abrió para que pasáramos en seco. Cada uno podía explicar, seguro, desde Carla, si pasamos por toda la iglesia, hasta Elena, cada uno podría explicar testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida. Pues quiero dejar con esta ilustración, con el texto de Josué, aquí la prédica, que pensemos sobre el tema de dejar huella a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Pues hasta aquí la palabra de Dios.